Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Rosasco. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de dispositivos supraglóticos. Esta charla está subdividida en dos porque vamos a tratar de clasificar a estos dispositivos supraglóticos en dos características según la bibliografía recomendada, que es la de Benumov. Con lo cual, en esta charla vamos a abordar en la primera parte todo lo que son los dispositivos supraglóticos de tipo máscara laringia y en la segunda parte de la charla veremos lo que son los dispositivos supraglóticos tipo máscara laringia atípicos junto con los dispositivos supraglóticos tipo no máscara laringia. Como decía anteriormente, vamos a subdividir los dispositivos supraglóticos en base a la bibliografía recomendada en esta cursada, que es la del libro de Benumov. El mismo lo subdivide en dispositivos tipo máscara laringia, donde vamos a encontrar dentro de estos los dispositivos atípicos y los no máscara laringia. En esta charla trataremos la primera parte, es decir, los dispositivos supraglóticos tipo máscara laringia, y dejaremos para la segunda parte de la charla los que son los dispositivos supraglóticos atípicos y los no máscara laringia. En términos generales, vamos a decir que los dispositivos supraglóticos, como su nombre lo indica, son dispositivos que colocados por encima del nivel de las cuerdas vocales van a servir para ventilar a los pacientes transportando gases anestésicos y oxígeno. La FDA desde el año 1996 clasificó todos estos dispositivos como dispositivos de clase A. Esto significa que los fabricantes ya no tienen que remitir pruebas de eficacia y seguridad a la FDA cuando registran nuevos dispositivos. Con lo cual, esto tiene que ver con que a medida que se fue desarrollando desde su comienzo la máscara laringea clásica, se han ido saliendo distintos dispositivos y han evolucionado hasta el día de hoy, como veremos durante estas dos charlas, con distintas características y se han ido optimizando sus características y su perfil de seguridad. Comenzaremos esta charla describiendo el primer dispositivo supraglótico incorporado al mercado en el año 1988 y desarrollado por Archie Brain, que fue la máscara laringea clásica. Lo importante a determinar es que desde entonces y en los últimos años se han creado una gran cantidad, como dijimos, de dispositivos supraglóticos y 20 años después de su creación, el 56% de las anestesias generales para procedimientos se realizan con dispositivos supraglóticos. Esto demuestra la gran inserción en el mercado y en la práctica clínica anestesiológica que han tenido estos dispositivos. Inicialmente, Brain describió al dispositivo a la máscara laringea clásica como una alternativa al tubo endotraqueal o a la máscara facial con ventilación espontánea o compresión positiva. Como aquí vemos en la diapositiva, esta es la máscara laringea clásica, la primera desarrollada por Brain. Como dijimos, son dispositivos mínimamente invasivos, diseñados para manejar la vía aérea en pacientes inconscientes. Se va a colocar sobre los tejidos periglóticos, ocupando lo que es el espacio hipofaringeo y el esófago superior, y va a formar un sello por encima de la glotis, ¿sí? El nivel de sellamiento del dispositivo supraglótico, en lugar de lo que sería el sellamiento del tubo endotraqueal mediante el manguito en la tráquea. Esto significa una alternativa menos traumática, desde ya que la colocación de un tubo endotraqueal, fuera de lo que es la ventilación no invasiva con máscara facial que vimos en charlas anteriores. En este punto nos detendremos para luego continuar hablando de los dispositivos supraglóticos en especial, para decir que en el Vortex, que es la herramienta que utilizamos en la actualidad en el manejo de la vía aérea en la situación de que necesitamos oxigenar a un paciente, y como vemos en el esquema del Vortex y en la diapositiva,
Un tercio de lo que es la línea de vida corresponde a los dispositivos supraglóticos, con lo cual es muy importante que los conozcamos y sepamos utilizar, sepamos sus ventajas y desventajas y conozcamos, por supuesto, cuáles son las técnicas de colocación de cada uno. Bueno, ¿cuáles son los tipos de máscara laringea que vamos a describir en esta charla? Los vamos a subdividir como vimos en la primera diapositiva. Dentro de los dispositivos tipo máscara laringea vamos a tener la del máscara laringea tipo clásica, que vamos a comenzar a describir y a profundizar. Después tenemos las máscaras laringeas desechables. En este subgrupo vamos a encontrar a la máscara Unique, la de tipo Fast Track, pero de tipo descartable, y a la máscara laringea Supreme. Después vamos a encontrar las máscaras laringea flexible, la máscara laringea tipo Fast Track y la máscara laringea tipo ProSeal. Todos estos los vamos a describir en la primera charla y en la segunda charla vamos a abocarnos a lo que son los dispositivos atípicos que vemos acá, que son la máscara laringea tipo Protector, la máscara laringea RQ y su desarrollo posterior, que es la que viene con self-pressure, es decir, que no necesita inflados, son autopresurizantes, y las máscaras laringeas del grupo Ambu dentro de Aura, que tenemos distintos subtipos, y la máscara laringea IGEL, que es una máscara laringea atípica, que incluso en el libro de Benumov la plantea como un dispositivo tipo no máscara laringea, pero por su estructura y a los fines de la comprensión pedagógica la vamos a incluir en este subgrupo y vamos a explicar sus características en la segunda charla. Aquí veremos algunas imágenes de cada uno de los dispositivos nombrados en la diapositiva anterior. Aquí tenemos la máscara laringea clásica inicial. Aquí tenemos las máscaras laringeas desechables, el tipo Unique, el tipo Fast Track y la máscara laringea Supreme y la máscara laringea flexible. La máscara laringea descartable, en los últimos años están apareciendo dispositivos de vía aérea más descartables que reutilizables, fundamentalmente, obviamente, por el tema de la transmisión de infecciones, que es un tema que se le ha dado mucha relevancia y que de alguna manera han tenido implicancias médico-legal en lo que es Estados Unidos, con lo cual justamente los dispositivos que se están subdesarrollando cada vez más tienden a ser dispositivos single use. La máscara laringea flexible o reforzada es igual que la clásica, lo único que se diferencia es en el tubo de la vía aérea, que es de silicona y con un refuerzo metálico en su interior para evitar su obstrucción cuando se dobla. Luego tenemos la máscara laringea tipo Fast Track, que también hablaremos más adelante en profundidad, con el dispositivo que es el prolongador u obturador que se utiliza para la intubación a través de la máscara laringea Fast Track, y el tubo de Brain, que es el tubo que se utiliza para intubar a través de él. Luego tenemos la máscara laringea ProSeal, que también hablaremos en mayor detalle durante esta presentación, con sus características y con sus técnicas de inserción. Continuamos viendo las imágenes, de manera que a ustedes se les grabe también la imagen de cada máscara para conocerlas y que van a verlas en sus distintos lugares de trabajo. Aquí tenemos la máscara laringea tipo Protector, la máscara laringea tipo RQ, la máscara laringea tipo Vasca Mask y la máscara laringea tipo IGEL. Estos dispositivos constituyen el grupo de máscaras laringeas atípicas y que vamos a tratar en la segunda charla de esta presentación. La máscara laringea IGEL, simplemente para describir algunos conceptos, es un dispositivo anatómicamente preformado, también es de un solo uso y se empezó a comercializar en el año 2007. La máscara de gel está compuesta por un gel de elastómero termoplástico de grado médico y se llama gel porque el material es suave, similar a un gel. Aquí continuamos con el otro grupo de máscara laringea de la marca Ambu.
para que los conozca también y vean, vamos a ver sus diferentes características y diferencias en la segunda charla. Aquí tenemos la máscara laringea tipo Aura Gain, que permite intubación orotraqueal y tiene canal gástrico. Tenemos la Aura Once, que es similar a la Aura 40, pero esta es reusable, y la Aura Once es de un simple uso. Y la máscara laringea Ambu Aura I, que es también una máscara descartable, pero que permite la intubación orotraqueal a través de ella. Esta última no tiene canal gástrico, que es lo que la diferencia de la Aura Gain. Vamos a comenzar la descripción de la máscara laringea clásica, la inicial, la que describió por primera vez Brain, y vemos sus distintas partes dentro de esta diapositiva. Vemos la válvula, el balón de inflado y el tubo, que es lo que va a inflar la cazoleta, ¿sí? Está compuesta por una cazoleta diseñada para que se sitúe en la hipofaringe. Tiene una abertura anterior situada en la entrada de la glotis. Presenta unas barras de retención, ¿sí?, de la epiglotis, que protegen la vía aérea de la oclusión por la epiglotis. El borde de la mascarilla está compuesto por un manguito inflable de silicona que llega al espacio hipofaringio y crea un sello que permite la ventilación a presión positiva, obviamente con una presión baja, que es lo que va a diferenciarla de las subsiguientes máscaras laríngeas que se fueron desarrollando. La optimización del sellado de esta máscara depende fundamentalmente de una correcta inserción, como veremos en esta presentación, cómo se coloca ahí en los talleres que van a estar que se desarrollaron en el simulador, de cómo es su técnica de inserción. Según a la parte posterior, digamos, un tubo de vía aérea que se conecta al circuito por este conector estándar de 15 milímetros a un circuito manual o mecánico. Existen 8 tamaños de máscara laringea. Su tamaño se va a relacionar con el peso del paciente. Como ven acá en la diapositiva y en esta tabla, cuál es el volumen que se debe inflar según cada tamaño y el peso que corresponde a cada máscara laringea, el peso del paciente correspondiente a cada máscara laringea. Ante la duda hay que elegir el tamaño más grande porque eso va a favorecer el sellado. Y este es, digamos, en los últimos años esta fue la última máscara laringea que se desarrolló por el aumento de la incidencia de obesidad. Es decir, antes existía hasta la 5 y posteriormente se desarrolló la máscara laringea tamaño 6. Pasamos a describir la técnica de colocación de la máscara laringea clásica estándar. Y como vemos en la diapositiva, el primer punto es la desinsuflación de la máscara laringea. Esto se puede hacer mediante la técnica, como vemos, con 2 dedos, y en algunos casos, como puede aparecer en algunas técnicas de colocación, existe un dispositivo, generalmente de color celeste, que también se utiliza para desinsuflar Fast Track y Prosil, que es para desinsuflarlo y que quede con esta forma que vemos en la diapositiva. Con respecto al paciente, se precisa de una posición de olfateo. Como vemos aquí, la máscara está desinflada y se realiza una lubricación que es fundamental para la colocación de los dispositivos supralóticos, como veremos en todos los casos, en la parte posterior fundamentalmente. La parte posterior es la que se va a apoyar, digamos, contra el paladar. El dedo índice, con un solo movimiento continuado, le impulsa cefálicamente hacia el occipucio, deslizándose luego hacia atrás. Y la inserción debemos detener cuando encontramos una resistencia, que es cuando se alcanza el músculo cricofaringio. Cuando se infla la máscara laringea, según el volumen, va a depender del tamaño de cada máscara laringea, se va a notar un ligero movimiento de acomodación, que es normal, un aumento incluso del volumen del cuello. Y en algunos casos se puede, cuando se realiza la extubación, retirar completamente hinchada. Hay algunos autores que prefieren retirarla así para eliminar las secreciones con ello. Y
otros que prefieren desinflarla. Pero como vemos, esta es la técnica y la secuencia de colocación de la máscara. Uno de los inconvenientes que puede ocurrir luego de la colocación de una máscara laringea, obviamente, es que esta máscara quede mal puesta. Esto se describe en la bibliografía como malposiciones de la máscara laringea. Puede ocurrir en el 10% de los casos, eso es lo que la bibliografía indica como estadística. Y lo importante es advertir esta situación de malposición porque en algunos casos puede no evidenciarse clínicamente. ¿Por qué puede quedar mal puesta una máscara laringea? Porque puede doblar la epiglotis cuando se inserta, cuando queda poco metida la punta puede obstruir la glotis y cuando se introduce de más la parte proximal de la máscara laringea puede obstruir la glotis. Cuando la cazoleta queda en la entrada del esófago puede producirse insuflación gástrica durante la ventilación. Y lo más importante, como dijimos en la anterior diapositiva, que lo que disminuye la incidencia de malposición de la máscara laringea es una adecuada inserción con una buena técnica de colocación. ¿Cuáles son las complicaciones que puede ocurrir o que están descritas de la máscara laringea? Fundamentalmente, y el más temido, ¿sí? Y es a donde apuntaron el desarrollo de los dispositivos supraglóticos que vinieron a continuación, que tienen que ver con el sellado, ¿sí? Que es la aspiración del contenido gástrico, ¿sí? Esta es obviamente la complicación más grave, en todos los casos es una complicación grave, pero es una de las que de alguna manera no puede prevenirse de manera absoluta de que no se produzca, aunque sea una microaspiración. Y como dijimos, esto está relacionado con el sellamiento de la máscara, es decir, a la vez que fueron desarrollándose, lo que se trató de optimizar fue que los dispositivos supraglóticos que fueron saliendo produjeran un mayor sellado con distintas presiones, intentando cada vez más presiones positivas en la vía aérea. Otra de las complicaciones que puede producir es dolor de garganta y afonía, que en este caso son por la posición de la máscara laringea más frecuentes que la intubación orotraqueal. Y en algunos casos está reportada lesiones de úvula y de pilares faringios cuando la inserción es dificultosa. Pero sin embargo, como sabemos, también la máscara laringea tiene ventajas, es decir, las ventajas de su colocación es fundamentalmente la estabilidad hemodinámica, porque al ser menos dolorosa a la inserción, digamos que un tubo orotraqueal va a tener mayor estabilidad hemodinámica cuando se coloca. Tiene un menor requerimiento de anestésicos, en algunos casos o para algunas situaciones no requiere la utilización de relajantes musculares y por el tema de la estimulación y demás tienen una tendencia a, más allá de las drogas que utilicemos y demás, al ser dispositivos mínimamente invasivos, mejorar lo que es el despertar del paciente de una anestesia general. Citaremos las contraindicaciones relativas de la máscara laringea clásica, que es la que estamos describiendo, ¿sí? Que como decimos son relativas porque hay algunas como la cirugía laparoscópica incluso que está controvertida, pero son la obesidad, esto tiene que ver con que son pacientes que vamos a tener incluso alguna dificultad ventilatoria y con una máscara laringea clásica vamos a tener más dificultades por las resistencias y demás de la vía aérea del paciente obeso. Una patología faringolaringea que nos impida su colocación adecuada, obviamente. La disminución de la compliance pulmonar, un poco relacionado también con pacientes que tienen patología pulmonar o con la obesidad, que también de alguna manera disminuye la capacidad residual funcional, con lo cual la máscara laringea clásica va a tener dificultades quizá a la hora de tener que manejar presiones elevadas en la vía aérea. Tienen que ver fundamentalmente con pacientes que vamos a requerir presiones aumentadas y que la máscara laringea clásica no las va a poder suministrar, no se va a poder ventilar a presión positiva con presiones mayores a 20 centímetros de agua.
El reflujo gastroesofágico, asociado esto a lo que hablamos como una complicación factible que es la aspiración. Estos pacientes obviamente ya vienen con una patología que tiene aumentado el riesgo de aspiración y obviamente el abdomen agudo y el estómago ocupado que proporcionarían un mayor incidencia de aspiración, con lo cual vamos a necesitar en estos pacientes un sellamiento adecuado que solamente va a ser proporcionado por una intubación orotraqueal. La segunda máscara laríngea que describiremos a continuación es la máscara laríngea Prosil. La máscara laríngea Prosil se desarrolla posteriormente a la máscara laríngea clásica, es un avance de la máscara laríngea clásica y fue diseñada para separar lo que es la vía aérea y la vía gastrointestinal, provocando fundamentalmente un mejor sellado alrededor de la glotis, ¿sí? Es decir, esta máscara lo que nos permite es una ventilación con presión positiva eh, superior a la máscara laríngea clásica, es decir, mayor a 20 centímetros de agua. Esta máscara laringia tiene un diseño con una cazoleta abierta, como vemos no posee bandas, tiene un manguito anterior, es un rodete con forma de embudo en la punta, el manguito posterior situado por detrás de la cazoleta y un tubo de drenaje gástrico que va paralelo al tubo de la vía aérea. Y en la punta de esta máscara laringia es lo que debería contactar con el esfínter esofágico superior, estableciendo una continuidad entre la vía digestiva, que es por acá por donde sale el tubo de drenaje, y el exterior. Los dos manguitos dan en su conjunto una mayor compliance, como dijimos, y permite introducir en su interior un mayor volumen de aire que la máscara laringea clásica, sin aumentar, ¿sí? Algo muy importante que también hablaremos después, lo que es la presión sobre la mucosa laringea, que obviamente a mayor presión sufre mayor isquemia. Con respecto a las técnicas de colocación de la máscara laringea Prosil, ¿sí? Vamos a describir tres técnicas que son la digital, la técnica con una herramienta de inserción que veremos a continuación y una técnica guiada por Buggy o por un facilitador que en este caso vamos a describir con la guía de Eschmann. Con respecto a la posición de paciente, precisa una hiperextensión del cuello para poder avanzarla y para poder situarla en la base de la hipofaringe, es decir, como dijimos antes, hasta el esfínter esofágico superior. Las indicaciones de esta máscara laringea son similares a la máscara laringea clásica. Como dijimos, aunque su sellado es mejor, obviamente, para lo que habíamos hablado de la cirugía laparoscópica y la obesidad, en este caso tendría más indicación y sería más favorable para este tipo de pacientes. Comenzamos viendo la primera técnica de inserción de la máscara laringea Prosil, que es la técnica digital. Es la misma descripta para la máscara laringea clásica. En este caso lo que vamos a hacer es posicionar el dedo índice en un pequeño bolsillo que posee esta máscara en la base del tubo. Al utilizar las técnicas digitales o las que veremos más adelante con herramienta de inserción, también es útil insertar un dedo en la boca una vez insertada la máscara hacia el aspecto posterior del paladar duro para confirmar que la punta distal de este dispositivo no se ha doblado, que es una de las principales complicaciones que tiene este dispositivo, es decir, que la punta se doble. De alguna manera lo que vamos a tratar de esta manera es de evitar la malposición de la máscara Prosil que puede ocurrir como describimos para la técnica para la máscara laringea clásica. Entonces la idea de esta maniobra es corroborar el posicionamiento adecuado de la máscara laringea. En esta diapositiva vemos la herramienta de inserción que les comentaba anteriormente, que tiene esta forma, ¿sí? Este introductor que se llama de máscara Prosil la va a convertir en un fast trash modificado con un ángulo mayor. El fast trash, como vamos a ver posteriormente, tiene un ángulo de 90 grados. Con esta introducción la máscara Prosil se transforma en un dispositivo
con 115 grados. Lo que hace esta herramienta es curvar y estabilizar la parte del tubo de la máscara laringea Prosil y crea un asa, como vemos acá, para poder introducirla. Esta parte de acá es la que se coloca en el bolsillo, en la base donde para la técnica digital colocábamos el dedo índice. Vamos a colocar la punta de esta introducción, de este interruptor, y también se va a avanzar a lo largo de la parte posterior de la vía aérea como si fuese un fast track, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Una vez que está correctamente posicionado, esta herramienta se retira fácilmente de la boca. Por último, vamos a describir la técnica guiada por Boogie. Esta es una técnica descrita originalmente con una guía de Eschmann, como vemos en la diapositiva, ¿sí? Pero también puede realizarse con otro tipo de facilitadores más rígidos, pero vamos a tener que tener cuidado de no provocar traumatismos. Lo que hace es colocarse en el extremo recto, primero en el esófago. Se puede utilizar incluso un laringoscopio para tener una visión directa, introduciendo la pala del laringoscopio, y luego se realiza la progresión de la máscara laringea Prosil a través del GUI como si fuese una guía para su colocación. Continuando con la descripción de los dispositivos de tipo máscara laringea, vamos a encontrar un dispositivo de importancia fundamental en lo que fue el desarrollo de los dispositivos supraglóticos tipo máscara laringea, ya que fue el primer dispositivo que permitió facilitar la intubación a través de él, la intubación orotraqueal a través de él, y fundamentalmente permitió la inserción de este dispositivo con una sola mano en cualquier posición sin requerimiento de movilización de la cabeza y cervical del paciente, es decir, en una posición neutra. Este dispositivo, como vamos a ver más adelante, tiene esta ventaja o este desarrollo, que es el de permitir la intubación a través de él, la intubación orotraqueal a través de él. Como vemos en sus partes en la diapositiva, tenemos el tubo de vía aérea que es rígido, está curvado anatómicamente y con un conector estándar metálico también de 15 milímetros. Como vemos es ancho, permite el paso de un tubo endotraqueal. Este es el tubo de Brain, que es el indicado para realizar la intubación endotraqueal a través de él. El tubo está unido a un mango rígido para facilitar la inserción, como dijimos, con una sola mano. También tiene un manguito inflable que puede pasar por una apertura bucal de 2 a 2,5 centímetros. Tiene lo que se llama una barra elevadora del epiglotis, que está situada en la apertura de la máscara laringea Fast Track, y la terminación de la barra elevadora del epiglotis no está fija, es decir, permite elevar la epiglotis cuando pasamos el tubo orotraqueal. El tubo de Brain es un tubo recto de silicona que vamos a ver acá después en una foto más detallado. Reforzado, es de tipo flexometálico, está marcado transversalmente con una línea negra para indicar el punto de salida por la barra estabilizadora del epiglotis. Y además tiene otras marcas de profundidad en centímetros. Tiene un pequeño balón que le permite pasar a través de la máscara laringea Fast Track y una punta traumática que está específicamente también diseñada para cuando se produce su paso. La longitud de permite la extracción, ¿sí? Luego de la máscara facial, una vez que producimos la intubación, permite a través de él poder sacar la máscara laringea tipo Fast Track. Y si bien se pueden usar tubos orotraqueales convencionales, existe mayor riesgo de lesión al ser más rígidos. El tubo de Brain es un tubo flexible y mucho más blando, con lo cual el utilizar tubos orotraqueales convencionales, aparte de mayor riesgo de lesión, cuando vamos a sacar la máscara laringea Fast Track, vamos a tener mayor riesgo de extubación. Como vamos a ver en otras fotos, existe un prolongador que es lo que va a empujar el tubo orotraqueal de Brain,
que es lo que hace es empujarlo y alargar el tubo endotraqueal y a la vez hacer un mecanismo que vamos a ver para ir sacando la máscara laringea Fast Track luego de corroborar la intubación neurotraqueal con métodos capnográficos. Primero vamos a describir la colocación de la máscara laringea Fast Track, la técnica de inserción convencional de esta máscara laringea. Como vemos, acá tenemos el dispositivo que vamos a utilizar para desinsuflarlo. Este dispositivo también, como nombramos anteriormente para la máscara laringea clásica, se puede utilizar para cualquier cazoleta de máscara laringea y es para que se produzca la desinsuflación pareja de la máscara laringea y para luego aplicar el lubricante en la parte posterior. En el caso de no poseer este dispositivo, se puede apoyar los dedos contra una superficie rígida y realizar la desinsuflación de esa manera. Vamos a colocar el paciente, luego de haber lubricado la máscara laringea, como dijimos, en la parte posterior, en posición neutra. La máscara laringea la vamos a tomar por su mango, de manera paralela al tórax, y con la cazoleta hacia abajo. La punta se va a introducir contra el paladar y se va a dirigir hacia atrás siguiendo la curva del tubo de la vía aérea. Es decir, con este movimiento vamos a desplazarlo a través del paladar. Luego de la inserción vamos a inflar el manguito del Fast Track según el tamaño, que viene en 3, 4 y 5, con 20, 30, 40 mililitros de aire según 3, 4 y 5. Es importante que no se superen estos volúmenes, ¿sí? Por el tema de la sobreinsuflación de las máscaras laríngeas y lo que hablamos anteriormente de la mayor compresión de la mucosa con mayor riesgo de isquemia. Si al ventilar hay fuga de aire, puede ser porque el Fast Track es demasiado pequeño o porque por ahí tenemos un plano anestésico inadecuado y en ese caso se van a realizar maniobras de acomodación del Fast Track, se pueden realizar como la maniobra de up-down, que consiste en retirar sin desinflar la máscara unos 6 centímetros hacia arriba y abajo para tratar de desdoblar la epiglotis si es la causa que está produciendo la fuga del Fast Track. También se pueden hacer movimientos de extensión, flexión y lateralización de la máscara con el mango que trae la máscara laringea Fast Track. Aquí vemos cómo insuflamos y cuál sería la colocación adecuada del dispositivo que introducimos. Pasaremos a describir brevemente cuál es la técnica de intubación orotraqueal a través de la máscara laringea Fast Track, que como dijimos es el principal avance desde la máscara laringea clásica, que solamente permitía ventilar y oxigenar al paciente con la máscara laringea, pero no permitía de alguna manera asegurar la vía aérea de manera definitiva. Con el Fast Track, mediante la técnica de intubación a ciegas que describiremos más adelante, y con estos dispositivos que vemos en la diapositiva, es decir, el prolongador obturador, el tubo de Brain que también lo hemos nombrado, vamos a describir cuáles son las técnicas de intubación orotraqueal a través del dispositivo Fast Track. La primera técnica de intubación orotraqueal es la llamada técnica a ciegas, ¿sí? La técnica a ciegas porque vamos a realizar la progresión del tubo de Brain a través del Fast Track sin visualización, por eso es a ciegas, obviamente. Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es desinflar primero la máscara laringea Fast Track, vamos a lubricar el tubo endotraqueal e introducirlo por la máscara orientado la línea negra longitudinal que tiene del mismo lado hacia el mango
y a la vez se va a realizar un movimiento que vamos a describir con profundidad en la siguiente diapositiva, un movimiento hacia arriba, que es lo que se llama la maniobra de Chandy, que es para facilitar la inserción del tubo abocando la cazoleta de la máscara laringea a la glotis. Esto facilita mucho la inserción del tubo y si no hay ninguna resistencia, la barra estabilizadora del epiglotis que vimos que estaba en la cazoleta del Fast Track la va a elevar y el tubo orotraqueal, como vemos en la diapositiva, va a pasar fácilmente hacia la tráquea. Luego vamos a inflar el manguito del tubo orotraqueal de Brain y vamos a corroborar mediante capnografía la intubación orotraqueal y que está en la vía aérea y que no se fue hacia el esófago. La maniobra de Chandy que describimos en la diapositiva anterior es una maniobra que se realiza para optimizar el pasaje del tubo de Brain, tubo orotraqueal para la intubación, y consta de 2 pasos. Se realizan secuencialmente estos 2 pasos. El primer paso es importante para establecer una ventilación óptima del Fast Track, ¿sí? La vía aérea de la máscara laringea se gira ligeramente en los planos sagitales y coronales utilizando esta manija, ¿sí? Y lo que vamos a hacer posteriormente es la que describimos cuando pasamos el tubo. Es decir, el segundo paso de la maniobra de Chandy se realiza justo antes de la intubación a ciegas que estamos realizando y lo que se hace es la manija metálica, ¿sí? Se levanta ligeramente, no se inclina, simplemente se levanta, ¿sí? Para facilitar el paso suave del tubo de Brain hacia la tráquea. Una vez que corroboramos la intubación orotraqueal, es decir, que el tubo de Brain pasó hacia la tráquea, vamos a proceder a lo que es el retiro de la máscara laringea Fast Track. Lo que se va a hacer es desinflar primero la máscara laringea y vamos a utilizar este dispositivo que vemos en la diapositiva, que es el prolongador. Una vez que está desinflada, vamos a mantener el tubo orotraqueal en su lugar con la ayuda de este prolongador y debemos sujetarlo con los dedos cuando aparezca a través de la apertura de la máscara facial en la boca. La retirada del Fast Track debe ser muy cuidadosa manteniendo siempre la curvatura del tubo de la vía aérea. Y un dato importante, una perla, es que la conexión del tubo orotraqueal para poder hacer esta maniobra se debe retirar antes de hacer esta maniobra, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder empujar el tubo de Brain a través del Fast Track, con lo cual el conector de 15 milímetros que trae el tubo orotraqueal, como todos los tubos orotraqueales, hay que sacarlo y acoplar el prolongador o obturador al orificio e ir de manera secuencial empujándolo y extrayendo la máscara laringea Fast Track. Otra técnica de intubación orotraqueal a través de la máscara laringea Fast Track obviamente es con un fibroscopio, ¿sí? La fibroscopía es obviamente una técnica que vamos a tener, si tenemos disponible, vamos a de alguna manera garantizar una mayor seguridad que la intubación a ciegas, es decir, mayor seguridad en cuanto a que el tubo vamos a dirigirlo de manera más adecuada, porque vamos a poder verificar la posición de la laringe a través de la máscara. A la profundidad de 15 centímetros se va a visualizar la glotis entre la barrera elevadora del epiglotis y a 16 más o menos centímetros las cuerdas vocales. Estas técnicas de fibroscopía obviamente nos van a dar una mayor seguridad de la intubación que las intubaciones ciegas y puede realizarse de 2 maneras. Se puede realizar primero el tubo, es decir, se avanza el fibro con el tubo endotraqueal insertado y cuando se llega a la barra estabilizadora del epiglotis, se avanza primero el tubo para que no se lesione el fibroscopio, o
a la inversa, es decir, primero el fibroscopio, es decir, se introduce primero el fibroscopio en la laringe para que sirva de guía de tubo y luego se procede a progresar el tubo. Cualquiera de las dos técnicas es válida. Cuando nosotros pasamos primero el fibroscopio, obviamente vamos a tener mayor seguridad de la intubación, pero obviamente tenemos más riesgo de lesionar la fibra óptica. Por último, en esta presentación vamos a describir la máscara laringea tipo Supreme, que fue mucho más posterior al inicio de la máscara laringea clásica. Esta se empezó a comercializar en el año 2007. Es una mascarilla de acceso gástrico similar a la Prosil, pero se diferencia porque presenta en su cazoleta unas barras que se ven de retención de lo que es la epiglotis, y el manguito tiene un perfil aumentado, ¿sí? Proporcionando una protección de sellado mucho más superior a las anteriores máscaras laríngeas que vimos. Está hecha en PVC, tiene un bloque de mordida y una pestaña de fijación en el extremo proximal del dispositivo. Esto es para fijarlo a la boca del paciente. La máscara laringea Supreme es una máscara laringea desechable y tiene una inclinación, ¿sí?, del tubo de la vía aérea similar al Fast Track, es decir, permite una introducción más fácil que las máscaras laringeas convencionales, las máscaras laringeas clásicas y el Prosil sin el introductor. Es una mezcla en lo que sería entre Fast Track, Prosil y clásica, pero con material desechable, ¿sí? Es digamos, una mascarilla que soluciona las desventajas que tenía cada una por separado y viene de tamaños 3, 4 y 5. Como dijimos anteriormente, su técnica de colocación es mucho más sencilla. Como vemos en la diapositiva, no requiere la introducción de las manos del operador dentro de la boca del paciente, y al tener la curvatura de estas características, lo que logramos mediante la técnica de inserción es una introducción más anatómica a lo que es la vía aérea. Es decir, simplemente lo que vamos a hacer es desde aprovechar la configuración externa de la máscara y progresarla contra el paladar, y la máscara va a quedar posicionada. Bueno, muchas gracias por su atención. En las charlas subsiguientes veremos los dispositivos supraglóticos atípicos y los tipo no máscara laringea. Hasta aquí hemos descrito los dispositivos supraglóticos tipo máscara laringea.